¿Qué tal? Es un gusto saludarlos en un programa más de la otra cara de la moneda. Vamos a hablar de un tema importantísimo, de lo que se viene hablando durante todos estos días. No es para menos con el impacto que ha tenido a nivel mundial, con lo que ha sucedido en Colombia ya. Estamos hablando del COVID-19, del coronavirus, pero vamos a hablar de puntos muy específicos. Del tema económico, que ha resultado muy golpeado. Muchos eventos han sido cancelados eventos deportivos, también se han suspendido conciertos, se ha visto golpeada la economía, muchos locales han cerrado, centros comerciales prácticamente vacíos. Vamos a hablar sobre ese tema, pero también de las alternativas que se han creado en las empresas, del teletrabajo, de la posibilidad de que los trabajadores sigan realizando sus funciones, pero desde sus casas, como una manera de contención y por supuesto de prevención del coronavirus. Me acompaña en estudio Andrés Moreno Jaramillo, consultor financiero, bienvenido. Gracias. Me acompaña Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad, bienvenida. Y Germán Ricaute, también economista. Y empiezo preguntándole, Andrés, ¿cómo ha sido todo este movimiento económico? ¿Qué se espera? ¿Cómo ha sido el impacto que ha tenido esto en la sociedad colombiana? Y ya al menos China dice que tiene la vacuna. ¿Cómo va a cambiar también esta perspectiva? Bueno, ha sido muy impactante, terriblemente impactante. Realmente no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, nunca habíamos visto una situación de estas, donde realmente todo el mundo estuviera en cuarentena, todo el mundo estuviera asustado realmente por salir a la calle. No era un tema local, era un tema general. Habíamos visto noticias en Europa, en Asia, en Estados Unidos de lo que estaba pasando y nos tocó a nosotros. Entonces ha sido muy fuerte. Hoy por la mañana en Bogotá parecía que fuera 25 de diciembre, no habían carros, ciclovía, poca gente en las calles, los comercios cerrados. Ha sido muy impactante también para el mercado de valores colombiano. La mayoría de acciones se han desplomado muy fuerte. Hoy algunas acciones lograron sostener la caída, pero en general ha sido, creo que, un sacudón para toda la economía colombiana, porque nos ha enfrentado a muchos retos que tenemos como país. Por ejemplo, el tema de las migraciones, por ejemplo, el suspender la entrada de extranjeros al país cuando son un factor muy importante en nuestra economía, digamos en el turismo, en el consumo, en todo lo que ellos representan después de que por fin llegaron al país después de 20 años en que casi no habían extranjeros cuando tuvimos los problemas de orden público tan fuertes. El tema de que llegue la vacuna realmente es un alivio para todos los mercados financieros. Las acciones han caído fuertemente, todo el mundo está muy preocupado por el tema del empleo, por el tema del crecimiento económico, el tema del teletrabajo ha transformado realmente el mercado laboral y pareciera que muchas empresas incurrieron en el mercado de teletrabajo y les quedó gustando y parece que les va a gustar y pareciera que va a ser una nueva tendencia que ya en algunos países se había incorporado, aquí en Colombia no tanto, pero creería que si esa noticia de la vacuna que acabó de salir es cierta, se viene, digamos, un respiro para todos y un impulso para nuestra economía. Ahora, ojo, un punto muy importante. Si bien es cierto que ya se dice que China tiene la vacuna, esto no quiere decir que ya todos vamos a salir a la calle y que vamos a tomar nuestra vida normalmente. Hay que seguir con las medidas de prevención. Esto apenas es un primer paso, falta todavía un buen camino. Adriana, nuevamente, bienvenida. El tema del teletrabajo, que ya lo tocaba Andrés, ¿cómo está Colombia en ese tema y cómo se había preparado para si llegaba un momento como este que finalmente tenemos? Ay, Eduardo, desde el 2008 teníamos normativa en el país frente al tema de teletrabajo, pero la verdad había sido muy poca la penetración. O sea, el tema no se había llegado. Yo comparto un poco lo que dice Andrés. Nadie se imaginó lo que íbamos a tener que vivir, empleadores, trabajadores, sociedades, equipos de salud y demás. Y ahí, digamos que es una experiencia y es una experiencia donde el mundo no va a volver a ser igual. O sea, yo creo que en este punto, como estamos, vamos a aprender un poco mucho que más que de teletrabajo, yo creo que es importante que hagamos la precisión. Es una modalidad que hoy precisamente el Ministerio de Trabajo ha expedido una nueva circular y lo ha llamado trabajo en casa, porque el teletrabajo era una modalidad de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre...? La modalidad de teletrabajo requiere, voy a poner una diferencia como puntual, pero requiere una inspección por parte del empleador de que se cumplan con las condiciones de seguridad y salud del trabajo en el espacio que se está haciendo. Las normas que han salido a partir del COVID-19 tienen que ver más deja a sus trabajadores en sus casas, en ese distanciamiento social que sin lugar a dudas ha sido la mejor medida de prevención para no propagar de manera
muy rápida al virus y haga las adecuaciones muy rápidamente. No todas las de la ley de teletrabajo, pero sí permita y lleve a sus trabajadores que se queden en sus hogares desarrollando. Es un poco más flexible el trabajo en casa para las empresas. Sin lugar a dudas, un poco más flexible, es una medida puntual ante la pandemia por el momento, que sin lugar a dudas, pues después de que pase la pandemia se eliminará. Lo importante, y viendo uno el vaso medio lleno y no medio vacío, es que vamos a aprender a hacer ese trabajo desde casa, que tiene muchas ventajas. El teletrabajo, desde cuando se implementó en el país, había unos estudios en los cuales se mejoraba la productividad. Y es claro, una ciudad como Bogotá, que tiene tanto tiempo de desplazamiento, si usted utiliza ese tiempo trabajando, pues es mucho más eficiente. Tiene mejores condiciones también en el tema de seguridad y salud del trabajo, porque, digamos, en ese momento estamos hablando del COVID-19, pero en realidad en las organizaciones hay N virus. Cuando la gastroenteritis aparece, pues aparece en todas las locaciones, y eso se minimiza con el trabajo en casa. Entonces yo creo que vamos a aprender muchas lecciones y seguramente vamos a ser más competitivos viendo una oportunidad de todo esto que está pasando, pero compartiendo los riesgos que están pasando. No, pero tengo una pregunta a propósito de ese tema, pero ya voy a ir. Germán, ¿cómo ha visto usted también el impacto, sobre todo en las pequeñas empresas, que son tal vez las que me han resultado mucho más afectadas con todo esto? Veía algunas personas en Twitter que opinaban y decían: yo apenas abrí mi restaurante y en este momento está completamente vacío. Así es, pues el impacto ha sido muy fuerte. Preocupan especialmente las personas que viven del día a día, preocupan las pequeñas y medianas empresas que se están preguntando cómo van a pagar el arriendo y cómo van a pagar la nómina. Y por eso es muy importante que el gobierno prepare un paquete de medidas de apoyo tanto a las personas que están en condición de vulnerabilidad como a las pequeñas y medianas empresas, para evitar despidos masivos, para evitar la pérdida de empleos y para rescatar empresas que entren en dificultades. Esta noticia del desarrollo de la vacuna, pues sin lugar a dudas es extraordinaria, pero no sabemos cuánto tiempo pueda tomar en llegar a nuestro país. Y como el contagio apenas está comenzando en Colombia, pues seguramente las próximas semanas van a ser muy difíciles para toda la economía, porque la prioridad es evitar el contagio. Por eso es tan importante que el gobierno anuncie una serie de medidas. Algunas deben ser de corto plazo, de choque, para que las personas que tienen necesidades básicas las puedan suplir en esta situación, y otros deben ser anuncios para lo que viene una vez superada esta crisis. Andrés, el tema del impacto en la economía colombiana, digamos que ya se tienen unas proyecciones, unas previsiones desde inicios de año de la economía crecerá tanto por ciento. ¿Qué tanto va a golpear esta situación, al menos mientras ya se logra tener una solución definitiva, mientras llega la vacuna, como lo ha afirmado ya el gobierno chino? ¿Qué se puede esperar de aquí en adelante? Bueno, la verdad, los pronósticos y las previsiones se hacen basados en que no haya ningún evento extraordinario. No solamente está coronavirus, sino también la guerra del petróleo, que bajó el petróleo 35% y hoy sigue cayendo todavía. Entonces, realmente cualquier pronóstico que haya hecho cualquier economista del mundo sobre la economía mundial o de su país, ya todo cambia a los 3 meses. Muy pocos se imaginaron que el dólar iba a estar 3.400, 4.000, 4.020, 30. En una guerra mundial de pronto lo hubieran pronosticado nadie, absolutamente nadie. Entonces empieza uno a mirar, bueno, ¿qué cosas de la economía sí realmente pueden lograr soportar todo esto que está pasando? Realmente muy pocas. El tema de desempleo es muy preocupante. El tema de la inflación, con toda una devaluación tan crítica como la que tuvo Colombia, va a terminar generando algo de inflación. Y si adicionalmente impides que los extranjeros puedan llegar al país por un tema obviamente muy comprensible, pues hay un colapso total. Los pronósticos van a estar cambiando todo el tiempo. Claramente se va a afectar el crecimiento, se va a afectar el consumo de los hogares colombianos. Sí, claro, han estado comprando papel higiénico, han estado consumiendo bienes. Que todavía nadie sabe por qué, pero siguen comprando papel higiénico. No sabemos qué van a comer, hay una receta nueva que pronto hay con eso. Pero realmente el tema de diversión, de entretenimiento, completamente bloqueado. Los cines cerraron, los restaurantes cerraron, los bares cerraron, la gente no saca el carro. Entonces, las personas que están en la calle no están pudiendo vender absolutamente nada de lo que venden. Recordemos que el 50% más o menos de la fuerza laboral es informal y salen a la calle todos los días a ganarse lo que quieren comer. Entonces, esas personas son las más vulnerables y todo eso empieza a generar caos, inseguridad,
un empresario que no tiene con qué pagarle a sus empleados porque los mandó a la casa y porque no han podido vender, por más buen corazón que tenga, les va a tocar despedirlos, porque le va a tocar ir a un banco a endeudarse para poderle pagar a ellos, y como es un tema que no sabemos hasta cuándo va a llegar, esperemos que sea de corto plazo, empieza a generar estrés en las personas. Realmente no es sencillo, no es fácil. Yo espero y todos esperamos que juiciosos, cuidándonos del virus, salgamos de esto rápido. Pero los impactos van a ser severos, sobre todo por el tema del petróleo. Adriana, iba la pregunta que tenía. ¿Esto también es el teletrabajo o el trabajo en casa? ¿Es cambiarle un poco el chip también a las empresas, a los empresarios? Muchas veces se dijo que digamos que en Sudamérica se tenía la perspectiva de que si usted no veía al trabajador tantas horas sentado en la oficina, entonces no estaba haciendo nada. Total. Estamos aprendiendo a hacer seguimiento a manera de distancia al trabajador. El colombiano y el jefe tradicional colombiano no tenía tan clara, siempre necesita el contacto para en qué está, muéstreme cómo va. Y esa es una necesidad muy todavía de la cultura colombiana, y esta modalidad de trabajo en casa pues hace que el proceso sea formal, que yo tenga que describir exactamente cuáles son las acciones que voy a desarrollar mientras esté en mi casa y en cuánto tiempo, y yo como jefe pues me ciño un poco a esas circunstancias. El orden, por ejemplo, el orden de distribución. Por eso esto tiene un impacto directo con la productividad, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que el tema económico lo estamos viviendo todos. El país y el mundo se paralizó y así lo siente uno. Pero si uno trata de ver lo que está pasando en trabajo en casa, que si de pronto no tiene que ver con la actividad de comercio como tal, pero más como, por ejemplo, pensar en que los trabajadores conozcan más su sistema de seguridad y salud en el trabajo, que puedan entender sus condiciones, es el momento perfecto de hacerlo, porque definitivamente sí está comprobado que da mayor productividad. Evitar las interrupciones, por ejemplo, son muy comunes en el lugar de trabajo, y ahí pues claramente desde la casa se pueden hacer mejor. Ahora, eso es doble, es de las empresas, del trabajador. Ya vamos a hablar del trabajador, voy a hacer la pausa y ya vengo con Germán. Recuerde, numeral COVID 2019, así puede participar en nuestras redes sociales, @laotracaracn, @cablenoticias. Ya volvemos. Continuamos en la otra cara de la moneda, hablando sobre el impacto económico que ha tenido el coronavirus, el COVID-19 en nuestro país. Numeral COVID 2019, se puede participar en nuestras redes sociales, @laotracaracn, @cablenoticias. Me acompañan en el estudio Andrés Moreno Caramillo, consultor financiero, Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad, y Germán Ricaurte, economista. Germán, estamos pendientes antes de la pausa. ¿Qué decirle precisamente a los pequeños empresarios, a los que apenas están empezando, para que vean una luz al final del túnel, para que vean algo de esperanza en medio de esta situación tan difícil y que muy seguramente va a seguir así por mucho tiempo? Bueno, pues con esto del coronavirus yo he venido diciendo que hemos podido ver el futuro con unas semanas de anticipación con lo que ocurre en otros países. Hemos visto lo que ha ocurrido en China primero, luego en España y en Italia, en Estados Unidos, y el impacto en Colombia hasta ahora está comenzando. Asimismo, hemos visto ya cómo países como Francia han anunciado paquetes de 300.000 millones de dólares para contrarrestar esta situación. En Estados Unidos el presidente Trump anunció un paquete de 800.000 millones de dólares. Sin ir muy lejos, en Brasil ya anunciaron un paquete de 30.000 millones. ¿Esto en qué consiste? En estímulos para volver a incentivar la economía una vez superada esta crisis, pago de impuestos diferido, acuerdos con el sistema financiero para que haya créditos sin intereses o con muy bajas tasas que permitan a las personas recuperarse y a las pequeñas y medianas empresas cumplir con sus obligaciones, incluso apoyos directos para el pago de arriendos. Así que estas medidas que el presidente de Colombia está estudiando en este momento
esperamos que sean anunciadas lo más pronto posible para que los pequeños y medianos empresarios puedan tener la tranquilidad de que van a contar con un apoyo y puedan hacer sus previsiones de lo que viene en las próximas semanas. Y de esta forma se protejan los empleos, que creo que es lo fundamental en este escenario. Pero además hay un efecto pues, económico y un cambio cultural muy interesante, que es de lo que venimos hablando. Yo creo que efectivamente implementar el teletrabajo de forma masiva, el estudio a través del Internet y toda esta situación de salud pública nos muestra ciertas falencias y hacia dónde va el camino. En Colombia todavía falta mucha penetración del Internet, mucho acceso a la red en muchos municipios del país, y todavía hay decenas de municipios que ni siquiera tienen acueducto, y ahora sí estamos viendo la necesidad de que esas sean inversiones prioritarias. En este país no puede seguir habiendo municipios sin acceso a agua potable. Eso es lo primero. Y lo segundo, sin acceso a Internet para que todas estas modalidades de empleo se puedan implementar en un mediano plazo de forma masiva. ¿Esto qué efectos puede tener? Por ejemplo, si las empresas, a medida que pasan los meses, empiezan a ver que el teletrabajo o el trabajo en casa aumenta la productividad y se empieza a implementar de forma masiva, pues van a necesitar menos espacios de oficina. Eso va a cambiar también el mercado de la tierra, eso va a mejorar la movilidad, eso va a mejorar la productividad de los empleados que pasan más tiempo con sus familias. Todo esto va a tener efectos de largo plazo, el mundo va a cambiar. No va a ser igual. Bueno, son muchos aspectos que tal vez a uno no se le habían pasado por la cabeza, pero realmente sí cambian muchas cosas en la economía. Adriana, hablábamos del cambio de chip desde la parte de las empresas, pero ¿cómo es también desde la parte de los trabajadores de acomodarse a trabajar desde su casa, de tener una disciplina, porque también se necesita, porque pues igual usted está en la comodidad de su casa y cree que es mucho más relajado, pero igual tiene que dar unos resultados, porque eso también afecta a las organizaciones? Sin lugar a dudas, yo creo que aquí el empleador tiene que ejercer esa responsabilidad de llevar a su empleado a que haga la labor de manera correcta. Y en ese punto sí es importante que tengamos en cuenta que hay una serie de riesgos, así como cuando el trabajador está en la oficina ejecutando sus actividades diarias, en su hogar también tiene una cantidad de casi que los mismos riesgos, lo que pasa es que se trasladan al hogar, que es importante que los identifique. Como empleadores tenemos que tener el cuidado de capacitar a nuestros trabajadores en ese sentido. Los riesgos biomecánicos, sentarse bien, tener la postura, hacer la pausa activa, no mezclar la hora de descanso con la hora laboral, tener una postura adecuada, mantener la distancia visual con el computador, que eso generalmente en las oficinas tenemos a alguien que no lo dice, pero que en el hogar tenemos que ser conscientes de esa labor. En los hogares hay riesgos de incendio que son comunes, puede pasar la emergencia, la rotura de un tubo, y es importante pues que el trabajador sepa que a esos riesgos está expuesto y que como tal tiene que mantenerlos. Está el riesgo pues psicosocial, que en estos momentos es complicado, todos estamos sintiendo temor frente a la circunstancia, frente a lo que se va a venir. El distanciamiento social puede ser beneficioso o puede generar algunas desventajas, como lo queramos ver, pero hay que tenerlo en cuenta. Y en ese riesgo psicosocial es importante que el jefe directo pues tenga ese contacto directo con el trabajador. También es importante que el trabajador que se haya ido para la casa, pero que empiece a presentar algunos síntomas frente al COVID-19, pues también los anuncie, porque no, pues hay un tiempo importante de incubación que es que pues días anteriores, donde estuvo el trabajador en las instalaciones, pues... Pero aproximadamente 14 días, según lo que han dicho. 14 días es lo que dicen los infectólogos alrededor del tema. Pero yo quería también tocar un poquitico, Eduardo, aprovechando esto, y es que es importante las medidas que se tomen en el gobierno para lo que se viene hacia futuro. Porque generalmente, y ya lo hemos vivido en circunstancias diferentes, en la caída de hace 4 años del precio del barril de petróleo, donde hubo una desinversión de la gran industria, que se empiezan a tomar decisiones que al final pueden afectar al trabajador, por ejemplo, disminución de empleo, pero también no invertir en la protección de los trabajadores a través de los programas de seguridad y salud del trabajo. Y es importante que el gobierno
pues aquí necesitamos la ayuda de los grandes y creo que todos estamos pasando una situación y pues le toca al gobierno tener algunas medidas de flexibilidad, sobre todo para la mediana y la pequeña industria. Yo estoy de acuerdo, todos los hemos sentido y lo importante es que después de que salgamos de esto, seguramente vamos a aprender a ser más productivos, pero no podemos olvidar lo fundamental que es la protección del bienestar del trabajador. Andrés, a propósito de la tarea que ahora le toca al gobierno, ¿cuáles son los sectores más afectados en este momento? Diría yo, uno de esos es el turismo, que ha resultado muy golpeado con el tema del coronavirus. ¿Cómo va a hacer el gobierno para respaldar a todos esos sectores que son muy grandes, que ocupan a miles de personas? ¿Cuál es la tarea que sigue? Bueno, digamos, depende del choque y del tiempo. Una cosa es tener una medida de corto plazo y otra una medida de largo plazo. En el tema del turismo, claro, las playas de Cartagena están desocupadas, no están llegando extranjeros y por más de que el colombiano no pueda viajar al exterior por ese dólar tan alto, el colombiano no paga lo mismo que paga el extranjero. Realmente, si la medida es de largo plazo, tienen que haber incentivos para el sector turismo. Ya hay unos incentivos interesantes en los hoteles con bajas de impuestos, pero también maneja mucha informalidad y ese es un problema muy difícil de medir. Realmente los sectores que más se pueden afectar es el comercio, que es informal. Entonces, cuando tú vas a tener una política gubernamental para ayudarles, las mediciones son muy difíciles de dar y medir el nivel de impacto y el nivel de generación de empleo y de abundancia que puedan tener estas personas con las políticas es difícil, precisamente porque no se tienen unos datos muy claros. En la medida en que se acabe ese subempleo, se acabe esa informalidad, es mucho más fácil que las políticas que tome el gobierno efectivamente impacten. Aparte del turismo y el comercio, que se afecta terriblemente, uno ve, pasaba yo hace poco, estaba por el Ricaute, estaba eso desocupado, los restaurantes que hablaban, también impresionante, el tema de la aviación. Si los aviones no pueden volar, si no puede llegar gente del país, pues están hablando que de aquí a mayo las aerolíneas se quiebran y eso no es un escándalo, es una realidad. Avianca acabó de anunciar que está bajando el 40% su operación y lo mismo los demás negocios de transporte. Esta mañana casi no habían taxis, casi no habían otro tipo de medios porque si la gente no sale a la calle, pues las personas que se encargan de movilizar a los pasajeros no tienen trabajo. Entonces las medidas es muy sencillo a veces pedirlas, pero realmente pensar qué puede ser efectivo es lo difícil. Yo creo que el gobierno está mirando lo que pasó en otros países y ya vemos que China, Corea del Sur ya lo controlaron y que fue un tema que no duró más de 2 meses. Si aquí en Colombia somos juiciosos, ese tema no dura más de 2 meses. Entonces las medidas de choque pueden ser inicialmente de corto plazo. El problema es cuando toque hacerlas de largo plazo, porque donde se pierda gran cantidad de empleos, se cierran negocios, no es la misma velocidad para volverlos a abrir. Hablaba también hace poco con un comerciante de negocios de comidas cerca al Estadio El Campín. Le cancelaron todos los partidos, le cancelaron todos los eventos y todos los conciertos del Movistar Arena y adicionalmente aplazaron la Copa América. Entonces una persona que había hecho una cantidad de esfuerzos e inversiones precisamente para todo lo que venía, va a perder el dinero. En el corto plazo la persona puede aguantar, pero acordémonos que hay una ley que no puedes, que la multa son 3 meses de arriendo si quieres devolver un local. Entonces son costos que la economía no tiene cómo asumir y que realmente va a afectar a las familias e inicialmente a las personas más necesitadas. Bueno, se me está acabando el tiempo, pero quiero una conclusión de cada uno sobre esto que está sucediendo. Germán, el tema obviamente de la economía, ¿cómo lo ve? ¿Qué tanto va a cambiar con esta nueva situación que aparece con esta nueva vacuna? Pero evidentemente va a ser algo a muy largo plazo, al menos que llegue aquí a Colombia. Sin lugar a dudas, la incertidumbre es uno de los factores que más golpea a un mercado. El hecho de ver los ejemplos de otros países, un marco de tiempo en el que esta situación puede resolverse o el anuncio de medidas concretas que vaya a adoptar el gobierno va a tranquilizar a los mercados. Es fundamental que esas medidas exploren todas las posibilidades, ya se está hablando incluso en otros países de reducir el pago de parafiscales, como ya había mencionado, reducir el pago de impuestos y tomar unas medidas muy concretas por sectores que sean concretas, que sean consensuadas con los gremios económicos, que no caigan en el populismo y sin lugar a duda, como se mencionaba anteriormente, el turismo era un sector que venía siendo
un gran motor de esta economía, se le decía que era el nuevo petróleo, más de 4 millones de turistas visitaron el país el año pasado desde el extranjero. Yo creo que ese es un sector en el que hay que hacer una gran inversión para que se recupere cuanto antes una vez pasada esta emergencia. El dólar alto golpea muy fuerte el mercado interno, suben todas las importaciones, sube nuestro costo de vida, pero al mismo tiempo hace más atractivo nuestro país para el turismo cuando se supere esta crisis, porque se convierte en un país más barato para los extranjeros. Así que hay que ver el turismo como una gran alternativa en el mediano plazo para impulsar la economía y recuperar empleos que se pierdan durante esta crisis. Muy bien, Germán. Adriana, también una conclusión muy rápida sobre el tema del teletrabajo y también la seguridad para los empleados ya en las organizaciones como tal. Todavía hay personas que no tienen la posibilidad de hacer teletrabajo. Sí, yo creo que aquí lo más importante es que este es un tema que nos toca a todos, a la empresa grande, a la mediana, a la pequeña, al informal, a todos nos está tocando. Aquí lo más importante es la vida del trabajador, formal o informal, y creo que este es un gran desafío en ese sentido. Obviamente el informal está más vulnerable, no tiene un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo que lo proteja, pero también tenemos que preocuparnos un poco exactamente qué vamos a hacer con ese comercio informal. Sin lugar a dudas, yo creo que hay unas medidas que están claramente, ustedes los medios de comunicación han ayudado a difundirlas y creo que pretender que no hay conocimiento de eso sería algo absurdo. Creo que tal vez lo más importante, fíjense, hoy en China aparecieron 2 casos nuevos, ¿no? Entonces yo creo que esto es una medida no tan de corto, estamos tomando unas medidas importantes por este momento, pero también no podemos abandonarlas en el tiempo porque al final es la salud de los trabajadores. Y en todo caso, todo lo que está pasando alrededor de trabajo en casa y de tener un poco ese distanciamiento social no elimina la protección que el empleador tiene que tener de su trabajador. Creo que tal vez eso es lo importante y es una conclusión que debemos tener. Como empleadores tenemos que seguir preocupados y tener ese contacto directo, permanente con nuestros trabajadores. Creo que es un poco como lo podemos ver. Bueno, pues esto es un tema bien extenso, bien largo. Les agradezco a los 3 por haber estado y darnos su perspectiva de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando con el COVID-19 y por supuesto lo que se viene para nuestro país y por supuesto para el mundo. Numeral COVID-2019. Así puede participar. @laotracaracn, @Cable Noticias. Gracias por su compañía.